Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía, buenas vibras y por supuesto, muchas sonrisas. Hoy tengo un tema que les prometo los va a enganchar, porque es de esos que no se pueden dejar de comentar. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante, en ocasiones un poco turbio, y definitivamente adictivo mundo de los famosos, más específicamente el de dos de las estrellas turcas más brillantes del firmamento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y aguarden. Porque el asunto que nos ocupa hoy involucra, ni más ni menos, que un supuesto plan secreto de venganza. ¿Intrigados? Yo también. Ya sé que muchos de ustedes son superfans de las novelas turcas, y probablemente ya saben que Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Love is in the Air, o Sen Kalkam, fueron una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Su química en la pantalla era innegable, esa conexión especial que traspasa la pantalla y te hace creer en el amor verdadero. Y para alegría de todos, esa chispa, esa magia, también se trasladó a la vida real. Estaban enamorados. Literalmente eran la pareja soñada, el hit couple que todos querían emular. Redes sociales explotaban con fotos de ellos, los medios de comunicación no dejaban de hablar de su romance y los fans estaban en éxtasis. Pero como pasa a veces en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen. Y como ya saben, las relaciones, por más perfectas que parezcan desde afuera, son complejas, intrincadas y a veces efímeras. Y bueno, la relación de Kerem y Hande llegó a su fin, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Así que si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban al canal. No se pierdan nada de lo que pasa en el mundo de las celebridades, desde chismes jugosos hasta análisis profundos como el que haremos hoy. Aquí nos gusta ir más allá de los titulares, desentrañar los misterios y analizar los detalles que a veces pasan desapercibidos. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así se mantienen al día con todos los chismes y las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento. Ahora sí vamos a desentrañar este misterio. Bueno, para entender completamente el asunto, primero debemos repasar un poco lo que sabemos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como les decía, se conocieron en el set de Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan, llena de obstáculos, malentendidos y sobre todo, mucho amor, cautivó a millones de personas. Y como era de esperarse, la atención mediática se centró en ellos, en los actores que les daban vida, en la chispa que irradiaban. Los rumores de romance comenzaron a circular muy pronto, alimentados por las fotos y vídeos que se filtraban del set, por las entrevistas llenas de miradas cómplices y palabras llenas de cariño. Y finalmente la pareja confirmó su relación. La felicidad era palpable. Fotos en la playa, viajes románticos, entrevistas donde no se cansaban de dedicarse palabras hermosas, parecían la pareja perfecta, la definición de amor ideal. Parecían. Pero como mencionaba, el amor no siempre es eterno, y la historia de Kerem y Hande llegó a su fin después de aproximadamente 2 años de relación. 2 años que parecieron una eternidad para los fans, que soñaban con verlos juntos para siempre, con que su amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en un cuento de hadas de la vida real. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente claros, aunque se especuló sobre diferencias en sus estilos de vida y prioridades. Algunos medios apuntaban a la dificultad de mantener una relación en medio de la vorágine de la fama, de los compromisos profesionales y de las constantes presiones mediáticas. Otros hablaban de diferencias en sus planes de futuro, de la incompatibilidad de sus aspiraciones. Sea cual sea la razón, la noticia dejó a muchos fans con el corazón roto, decepcionados y con la sensación de que el amor verdadero, a veces, es solo una ilusión. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque se rumorea que Kerem Bürsin, después de la ruptura, podría estar tramando algo que involucra a amigos cercanos de Hande, personas de su círculo íntimo, gente en la que ella confía plenamente. ¿Un plan de venganza? ¿Una estrategia para hacerle daño, para influir en su vida, o simplemente para mantenerla cerca? Eso es lo que vamos a analizar. La especulación comenzó a tomar fuerza cuando se descubrieron algunos movimientos y relaciones de Kerem después de su separación.
Empezaron a salir a la luz fotos y encuentros con personas cercanas a Ande, específicamente, amigos y personas de su círculo íntimo. La gente empezó a preguntarse con esa curiosidad natural que caracteriza a los fans y a los medios de comunicación, ¿qué está pasando aquí? ¿Es solo una coincidencia? ¿Es simplemente que Kerem está rehaciendo su vida y conociendo gente nueva? ¿O hay algo más? ¿Hay una estrategia detrás de todo esto? ¿Es un plan orquestado para, de alguna manera, vengarse de Ande, para hacerla sentir mal, para restarle protagonismo? Uno de los puntos clave en esta teoría de la venganza es la relación de Kerem con algunos de los amigos de Ande. Se ha visto a Kerem en eventos sociales y reuniones donde también estaban presentes personas muy cercanas a Hande Erçel, amigos con los que ella comparte una larga amistad, con los que ha compartido momentos importantes de su vida, y a los que les tiene una gran confianza. Y lo más curioso, según varios medios turcos y redes sociales, es que esta amistad parecía surgir justo después de la ruptura, como si fuera un movimiento estratégico premeditado. ¿Podría ser una estrategia para mantenerse cerca de Hande, aunque sea indirectamente? ¿O tal vez para influir en su entorno, para intentar manipular la situación, para socavar su imagen? ¿O simplemente para seguir manteniendo un lugar en ese círculo social, ya que antes formaba parte de él? Otra de las pistas que alimentan esta teoría son las declaraciones y publicaciones de Kerem en redes sociales. Sabemos que Kerem es muy activo en redes sociales, que le gusta comunicarse con sus fans, compartir sus pensamientos y opiniones. Si bien nunca ha mencionado directamente a Hande, algunos internautas han notado que sus mensajes, en ocasiones, parecieran estar dirigidos a ella, o al menos contener indirectas, mensajes ocultos que solo aquellos que conocen la historia de amor entre ambos pueden descifrar. Frases enigmáticas, fotos con significados ocultos, publicaciones que generan debate y especulaciones. El Internet es un hervidero de interpretaciones, y cada movimiento de Kerem es analizado al detalle. Imagínense la presión. Estar bajo la lupa constante de los fans y de los medios de comunicación, cada publicación, cada like, cada comentario, es objeto de análisis y de debate. Por ejemplo, se ha especulado sobre el significado de ciertas fotos en las que Kerem aparece solo, pensativo, en lugares que antes visitaba con Hande. O sobre frases que parecen aludir a la decepción amorosa, al desamor, al dolor. Y por supuesto están los likes que da a ciertas publicaciones, a ciertos comentarios, que son interpretados como una forma de enviar mensajes subliminales, de manifestar sus sentimientos. Todo es susceptible de ser analizado, de ser interpretado, y de generar controversia. Por supuesto, no podemos confirmar al 100% que se trate de un plan de venganza. Podría ser simplemente que Kerem está haciendo nuevos amigos, que está abierto a nuevas relaciones y experiencias, que está rehaciendo su vida y que la vida sigue como debe ser. Después de todo, las rupturas amorosas son difíciles, dolorosas, y cada persona tiene su propia manera de afrontarlas, de sanar las heridas. Pero el hecho de que estas amistades y relaciones se den en el círculo cercano de Hande, después de la ruptura, despierta muchas dudas, genera muchas interrogantes y alimenta la especulación. Y como se dice, cuando el río suena, agua lleva. Además, y esto es importante, hay que considerar la industria del entretenimiento turca y, más en general, el mundo de las celebridades. En estos ambientes las relaciones son complejas y, a menudo, los sentimientos se mezclan con intereses profesionales y de imagen pública. La separación de Kerem y Hande fue un tema muy comentado en Turquía, y cualquier movimiento posterior, por pequeño que sea, es analizado con lupa por fans y medios. Ambos son figuras muy importantes en la industria, con carreras exitosas y un gran número de seguidores, por lo que cualquier decisión, cualquier movimiento, tiene un impacto significativo en sus carreras y en su imagen pública. En este contexto, es crucial recordar que la imagen pública es un activo muy valioso para las celebridades y que, en muchos casos, se utiliza de manera estratégica para obtener beneficios profesionales. Las relaciones, las rupturas, las amistades, todo puede ser parte de una estrategia de marketing, de una forma de mantener el interés del público, de generar noticias y titulares, y de mantener la relevancia en un mundo cada vez más competitivo. En este punto, es crucial mencionar que todo esto son especulaciones. No hay pruebas concretas de que Kerem Bürsin esté planeando algo malicioso, que esté orquestando una venganza contra Hande. Es importante ser cautelosos y no caer en conclusiones apresuradas, en juicios sin fundamento, porque eso puede dañar la imagen de las personas y generar conflictos innecesarios. Pero tampoco podemos ignorar las señales y los rumores que circulan.
La curiosidad es inherente al ser humano, y es natural que nos preguntemos qué está pasando, que analicemos los detalles, que intentemos entender las motivaciones de las personas. Lo que sí es cierto es que la curiosidad es inevitable, que el interés del público por este tema es enorme, y que la especulación seguirá alimentándose hasta que se aclare la situación, o hasta que el tiempo diluya el interés. Otro aspecto a considerar es el tipo de personalidad de Kerem Bürsin. Es un actor con una fuerte personalidad, con una presencia imponente, muy activo en redes sociales y con un estilo de vida bastante público. Kerem es un hombre que se expresa, que no tiene miedo de decir lo que piensa, que es transparente en sus opiniones y que comparte muchos aspectos de su vida con sus seguidores. Y muchas veces sus acciones y declaraciones son interpretadas de diferentes maneras, dependiendo del punto de vista de cada persona, de sus prejuicios, de sus expectativas. Esto, sumado a la atención mediática, hace que cualquier interacción, cualquier gesto, cualquier palabra, sea susceptible de análisis, de debate y de controversia. Por ejemplo, si Kerem comparte una foto con una amiga, la gente puede interpretarlo como una señal de que está buscando una nueva relación, o como una forma de provocar a Ande, o simplemente como una muestra de su amistad. Si da un like a un comentario, la gente puede interpretarlo como una señal de aprobación, o como una forma de enviar un mensaje subliminal. La interpretación de sus acciones depende en gran medida de la perspectiva de cada persona, y de las expectativas que tengan sobre él. Por otro lado, Hande Erçel es una actriz que se ha mantenido más reservada en cuanto a su vida personal, aunque también es una figura muy influyente. Es una mujer que prefiere mantener su vida privada lejos de los focos, que es más discreta en sus apariciones públicas y que, en general, no suele dar declaraciones sobre su vida sentimental. Su respuesta a la ruptura, al menos públicamente, ha sido más discreta. Se ha enfocado en su trabajo o en sus proyectos profesionales, y no ha hecho declaraciones que puedan alimentar la especulación, o que puedan generar controversia. Esto, obviamente, genera aún más especulaciones sobre la verdadera dinámica entre ambos y sobre las posibles motivaciones de Kerem, porque crea un contraste entre sus personalidades, y hace que los fans y los medios se pregunten qué está pasando realmente entre ellos. Volviendo a la supuesta venganza, la idea de que Kerem se esté acercando a los amigos de Hande podría tener otras interpretaciones, además de la de un plan malicioso. Tal vez está tratando de mantener una relación cordial con su entorno por respeto a los años que compartieron, a los momentos que vivieron juntos y a los amigos en común. Tal vez quiere evitar que la ruptura genere un conflicto, y que los amigos de Hande tomen partido, y que se genere un ambiente tenso e incómodo. O quizá busca apoyo emocional, porque después de una ruptura, es normal buscar el apoyo de amigos y familiares, de personas en las que confías. O simplemente quiere seguir formando parte de ese círculo social, ya que antes era parte de él, y no quiere perder las amistades que ha construido a lo largo del tiempo. Además, no podemos olvidar que el mundo de la farándula es, en muchos casos, un juego de apariencias. Las amistades, los romances, las rupturas, todo puede ser parte de una estrategia de marketing, de una forma de mantener el interés del público, de generar titulares y de mantener la relevancia en un mundo cada vez más competitivo. En este caso, la especulación constante sobre la relación de Kerem y Hande les genera un gran interés mediático y esto, a su vez, les beneficia en términos de imagen pública. Tanto si se llevan bien como si no, el interés del público está asegurado, y esto, para las celebridades, es un activo muy valioso. La estrategia de marketing a veces es sutil, casi imperceptible, pero está presente en todos los ámbitos de la vida de las celebridades. Las relaciones públicas, los eventos, las redes sociales, todo se utiliza de manera estratégica para construir una imagen, para mantener el interés del público, y para generar ingresos. Y en este caso, la especulación sobre la relación de Kerem y Hande alimenta la curiosidad del público, genera debate y conversación, y mantiene a ambos en el centro de la atención mediática. En resumen, la idea de un plan secreto de venganza por parte de Kerem Bürsin es una teoría interesante, que se basa en la observación de sus movimientos y relaciones después de su ruptura con Hande Erçel. Sin embargo, es importante recordar que todo esto son especulaciones y que no hay evidencia concreta que lo confirme. La realidad, como suele suceder, podría ser mucho más sencilla de lo que imaginamos, o mucho más compleja de lo que podemos dilucidar. La realidad, como suele suceder, podría ser mucho más sencilla de lo que imaginamos. Tal vez Kerem está simplemente rehaciendo su vida, construyendo nuevas amistades y disfrutando de su soltería. Está explorando nuevas posibilidades, abriéndose a nuevas experiencias, y tratando de superar la ruptura de la mejor manera posible.
O quizás estamos viendo una estrategia más compleja, en la que el actor busca, de alguna manera, influir en el entorno de Ande o simplemente mantener su imagen pública, o incluso prepararse para futuros proyectos profesionales. Independientemente de la verdad, este tema nos muestra una vez más cómo el mundo de las celebridades puede ser un terreno fértil para la especulación y el drama. Los fans, los medios, las redes sociales, todos jugamos un papel en la construcción de estas historias, y es importante ser conscientes de ello. Es importante recordar que lo que vemos en los medios, en las redes sociales, es solo una parte de la historia, y que la realidad, a menudo, es mucho más compleja y multifacética. Y que detrás de cada celebridad hay una persona con sus sentimientos, sus emociones, sus problemas y sus propias formas de afrontar la vida. Llegamos al final del vídeo, y espero que les haya gustado. Hemos explorado este tema intrigante y espero haberles dado algo en qué pensar. Hemos analizado las diferentes aristas del asunto, hemos planteado las interrogantes, y hemos tratado de ser lo más objetivos posible. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin está tramando algo, o simplemente está viviendo su vida y tratando de superar la ruptura? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto, o simplemente se trata de una serie de coincidencias? ¿Creen que Ande está al tanto de todo, o que prefiere mantenerse al margen? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones abajo. No duden en dejar sus teorías. Me encanta leerlas y debatirlas. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Aquí siempre estamos hablando de las celebridades, de los chismes, de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y no olviden, la curiosidad es la clave.